Tengan todos muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del horario en el cual ustedes puedan estar apreciando este video. El motivo de la creación de este video es para poder cumplir uno de los requisitos de graduación de una maestría que estoy cursando. Es para realizar ciertas horas sociales. Me permito presentarme. Mi nombre es Edwin Armando Cristales Castro, soy licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y notario de la República de El Salvador. Con más de 20 años de experiencia en el órgano judicial Corte Suprema de Justicia de El Salvador, desempeñándome por 17 años en el área penal y 4 años en el área civil y mercantil. Asimismo, también soy catedrático por más de 12 años de dos universidades de este hermoso país, El Salvador. Ya he creado un video anterior que habla sobre lo que es la acción penal. Ahora voy a hablar un poco sobre lo que es la suspensión condicional del procedimiento. Así que, sin más preámbulos, comencemos. La suspensión condicional del procedimiento es una forma anormal de terminar el proceso penal. Y ustedes pensarán, ¿por qué es una forma normal de terminar el proceso penal? Pues muy sencillo. Porque el proceso penal, en su forma normal, termina con el pronunciamiento de una sentencia. Esta sentencia puede ser de carácter condenatoria o de carácter absolutoria. Ahora, la sentencia implica, si es condenatoria, la creación de ciertos antecedentes penales para esa persona que ha sido condenada. Ahora, la suspensión condicional del procedimiento nos evita ir cursando todas las etapas del proceso penal, porque el proceso penal tiene 3 etapas, el proceso penal común tiene 3 etapas. La audiencia inicial, la fase de instrucción que culmina con la audiencia preliminar y la vista pública, que es donde se va a pronunciar la sentencia. Ahora, la suspensión condicional del procedimiento nos evita ir desarrollando todas estas etapas y llegar hasta la sentencia. Por eso es una forma anormal de terminar el proceso, porque con la suspensión condicional del procedimiento vamos a tener una resolución que va a imposibilitar que el proceso continúe su curso normal. Y posteriormente, al culminar la suspensión condicional del procedimiento, cumpliendo con ciertas reglas de conducta que se van a imponer a la persona que está gozando de este tipo de beneficio o tipo de salida alterna, se permitirá posteriormente llegar a un auto que le va a poner fin al proceso. Ustedes dirán entonces, la suspensión condicional del procedimiento es una salida alterna, pero en sí no es una resolución. Porque si a una persona se le beneficia con la suspensión condicional del procedimiento, esa persona que es beneficiada debe cumplir ciertas reglas de conducta por un determinado periodo de tiempo que va de 1 a 4 años, el cual puede ser ampliado hasta 5 años. Y si esta persona cumple estas determinadas reglas de conducta, definitivamente a esta persona se le va a otorgar lo que es un sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo quizás es una de las figuras, y es otra salida alterna, es una de las figuras más importantes de nuestro proceso penal porque tiene una naturaleza jurídica por medio de la cual se absuelve de forma anticipada a una persona. Ya hablaremos en otro video de cómo el sobreseimiento definitivo opera. Sin embargo, voy en este momento a crear un pequeño preámbulo al respecto, manifestando que si uno cumple las reglas de conducta que han sido otorgadas en la suspensión condicional del procedimiento, uno llegaría a crear todas esas circunstancias para que se nos pueda aplicar el numeral 12 del artículo 31 del Código Procesal Penal. El artículo 31 del Código Procesal Penal habla de las formas de extinción de la acción penal y en su numeral 12 toma en cuenta aquellas circunstancias por medio de las cuales se han cumplido las reglas de conducta, se ha permitido la suspensión condicional del procedimiento y por lo tanto es procedente aplicar un sobreseimiento definitivo. Entonces de esa manera terminaría el proceso. Entonces tenemos ahora una primera idea muy importante. La suspensión condicional del procedimiento implica la suspensión del proceso, pero no implica que bajo la suspensión condicional del procedimiento esto se haya terminado de ninguna forma.
lo que implica es que el proceso no va a continuar su curso normal, y quiero hacer énfasis en eso. El proceso ya no va a continuar su curso normal mientras la persona que está teniendo el beneficio de la suspensión condicional del procedimiento esté cumpliendo las reglas de conducta que se le han impuesto. Una vez haya cumplido esas reglas de conducta que se le han impuesto, es procedente posteriormente a aplicar el numeral 12 del artículo 31 del Código Procesal Penal, y esta es una causal según el numeral 3 del artículo 350 del mismo cuerpo normativo, que permitirá la aplicación del sobreseimiento definitivo. Y ahora sí, con el sobreseimiento definitivo podremos tener lo que es una forma parecida a una sentencia absolutoria, pero el sobreseimiento definitivo no es una sentencia absolutoria, sino que es un auto interlocutorio que le pone fin al proceso y bajo el cual no tendrá ningún tipo de responsabilidad penal la persona que haya gozado de esta suspensión condicional del procedimiento. Bueno, habiendo creado esta primera idea en su mente, quiero ahora enfatizar en lo siguiente. La suspensión condicional del procedimiento es una figura que yo llamo como una norma procesal penal en blanco. Es un término que yo he creado, ustedes pueden atenderlo o no pueden atenderlo, ya que cada uno de ustedes va creando su propio criterio personal. Sin embargo, desde mi punto de vista, sí considero que es una figura, una norma procesal penal en blanco. ¿Por qué razón? Porque los requisitos para aplicar la suspensión condicional del procedimiento no están en la disposición que regula dicha norma. Allá por el artículo 24 del Código Procesal Penal nos dirá: la suspensión condicional del procedimiento sí es procedente siempre y cuando se cumplan los requisitos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Es decir, que la suspensión condicional del procedimiento en su normativa que lo regula, en su marco legal, no nos va a establecer cuáles son aquellos requisitos que nosotros debemos de cumplir para que se nos pueda aplicar ese, digamos, beneficio o salida alterna, sino que para ello nosotros tenemos que cumplir con los requisitos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La suspensión condicional de la ejecución de la pena está en el artículo 77 del Código Penal. En el artículo 77 del Código Penal. Es decir, que el Código Procesal Penal nos remite a otra norma para que nosotros podamos entender cuáles son esos requisitos que nosotros debemos de cumplir para que la suspensión condicional del procedimiento se cumpla. ¿Por qué le llamo yo una norma procesal en blanco? Porque lo asimilo a ciertos delitos penales que son normas penales en blanco. Por ejemplo, el matrimonio ilegal, regulado en el artículo 192 del Código Penal. El matrimonio ilegal en sus primeras líneas dice que será matrimonio ilegal el que se haya contraído cuando se tengan ciertos impedimentos, pero si ustedes revisen el artículo 192 y todas las normas penales que están posteriormente a esos delitos relativos a las relaciones familiares, se podrán dar cuenta que no hay una sola disposición dentro del Código Penal que nos vaya a determinar cuáles son esos impedimentos que las personas tienen para poder contraer matrimonio. Entonces esa norma penal en blanco se remite a otra norma, en este caso una rama del derecho diferente, que es el Código de Familia, para poder determinar cuáles son esos impedimentos que el legislador ha establecido para que una persona pueda contraer matrimonio. Y ahí en el artículo 14 del Código de Familia se establece que si una persona ya está casada no puede contraer matrimonio, que si una persona es menor de edad no puede contraer matrimonio, que si una persona es enajenada mental no puede contraer matrimonio. Entonces ahí están esos ciertos impedimentos que van a hacer concurrir a la persona que contraiga matrimonio en ese delito. Claro está, si en esa persona se establecen ese tipo de impedimentos. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, porque yo llamo a la suspensión del constitucional del procedimiento una norma procesal penal en blanco, continuemos. Bueno, se dirán ustedes entonces, ¿cuáles son los requisitos que se debe cumplir para la aplicación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena? Pero antes de entrar de lleno a la suspensión condicional de la ejecución de la pena,
La suspensión condicional de la ejecución de la pena se encuentra en un título muy interesante del Código Penal, que comienza con el artículo 74 del Código Penal y se titula Medidas sustitutivas de la ejecución de la pena. Interesante, ¿por qué? Porque el artículo 74 del Código Penal establece que cuando una persona ha sido condenada a un año de prisión, el juez estará obligado a sustituirle esa condena de un año por cualquier otra forma de pena que no implique el hecho de que la persona se encuentre en prisión. Posteriormente, esa misma norma dice que si una persona ha sido condenada a 3 años o menos, ahora el juez tendrá una facultad discrecional para poder determinar si esta persona debe continuar cumpliendo la ejecución de la pena en prisión o hacerlo en libertad. Interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque el artículo 74 del Código Penal es quizás la norma que mejor ilustra aquella facultad constitucional que se viene a preceptuar en el artículo 27 de nuestra Carta Magna. Esa facultad constitucional del artículo 27 de nuestra Carta Magna implica que la principal finalidad de la imposición de una pena, la principal finalidad de la imposición de una condena es que la persona sea resocializada o se rehabilite. Esto debe darse siempre y cuando en los centros penales. No obstante ello, dice el artículo 27, o más o menos nos deja entrever o nos deja entre líneas pensar que para el legislador es más importante que una persona cumpla la pena bajo ciertas medidas diferentes a estar en prisión. Entonces, por eso les digo yo, el artículo 74 es quizás la mejor forma para ilustrar y desarrollar ese precepto constitucional del artículo 27. ¿Por qué citamos esto? Porque el primer requisito para que se aplique la suspensión condicional de la ejecución de la pena es que la persona haya sido condenada a 3 años o menos. Ya sabemos que si es condenada a 1 año, por fuerza se sustituye la condena de prisión por una forma de cumplimiento de pena diferente a estar en prisión. Pero si ha sido condenado hasta 3 años, el legislador le permite al juez establecer si es o no aplicable la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ojo, en un primer momento yo les expliqué que la suspensión condicional del procedimiento es una forma normal de terminar el proceso. La suspensión condicional de la ejecución de la pena es una forma derivada de una sentencia condenatoria. Entonces, podríamos llegar a pensar que el proceso ha seguido su curso normal y en ese momento se le impuso una sentencia a una persona y posteriormente de esa sentencia, a la cual se le aplicaron 3 años o menos, se le estaría pudiendo beneficiar con la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Pero aquí ya ustedes en su mente estarán determinando una similitud y una diferencia entre la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la suspensión condicional del procedimiento. La similitud es que se aplica para delitos en la suspensión condicional de la ejecución de la pena, donde las personas hayan sido condenadas a delitos con pena de prisión, hayan sido condenadas a 3 años. Mientras que la suspensión condicional del procedimiento se aplicará a aquellos delitos que tengan una pena de 3 años. Entonces podemos llegar a pensar que la suspensión condicional del procedimiento se va a aplicar solo para delitos menos graves. Pero ya veremos que esa regla general tiene ciertas excepciones. Ahora bien, continuemos. Esa es la similitud. ¿Cuál será la diferencia? En la suspensión condicional del procedimiento, como no hemos terminado el proceso, no hay una sentencia. Y si no hay una sentencia, no hay condena. La pena no se ha concretizado y por lo tanto, a quien se le beneficie con la suspensión condicional del procedimiento, no se le está creando un antecedente penal. Mientras que con la suspensión condicional de la ejecución de la pena ya hay una condena y por lo tanto ya hay un antecedente penal. Ahora bien, pensemos, ¿quién será el juez que deberá aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la pena? Es el juez que haya pronunciado la sentencia.
por regla general, será el juez de sentencia. En forma excepcional en el proceso abreviado, del cual hablaremos en otro video, de forma excepcional en el proceso abreviado, podrá ser el juez de paz o podrá ser el juez de instrucción quien haya aplicado ese proceso abreviado y haya aplicado una sentencia. Y cuando en esa sentencia haya concretizado la pena, será aplicable la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Así que bajo ese parámetro es el juez que dictó la sentencia. Sin embargo, hay ciertas excepciones, ciertos incidentes en los cuales el juez de vigilancia penitenciaria, momento, pensaron ustedes, no nos había dicho que había un juez de vigilancia penitenciaria. Volvamos hace unos minutos atrás. La estructura del proceso penal común está en una audiencia inicial que es presidida por un juez de paz. La fase de instrucción, que termina con la audiencia preliminar, como les apunté hace unos minutos, termina con una audiencia preliminar que es presidida por un juez de instrucción o un juez de primera instancia. También tenemos la sentencia o la fase de vista pública, que es donde interviene un juez de sentencia. Cuando hay condena, quien vigila la ejecución de esta condena es un juez de vigilancia y de ejecución de la pena. Por lo tanto, tenemos 3 jueces en la parte judicial y un juez que vigila el cumplimiento de la ejecución de la pena. Ese juez que vigila el cumplimiento de la ejecución de la pena, un juez de vigilancia, no tiene un carácter judicial en sí, porque ya el proceso terminó con la sentencia condenatoria. Ese cumplimiento de la ejecución de la pena más parecerían trámites de derecho administrativo. Sin embargo, en nuestro sistema jurídico, en el proceso penal salvadoreño, hay varias circunstancias de la ley penitenciaria que se regulan bajo ciertos aspectos procesales. Y una de ellas la encontramos en el artículo 46 de la ley penitenciaria, donde habla de ciertos incidentes con respecto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Interesante, porque me haría pensar que si un juez de sentencia o el juez que pronunció la sentencia no aplicó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, podría ser este beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena aplicado por un juez de vigilancia penitenciaria. Muy interesante. Ahora, volvamos. Ya tenemos una primera similitud con respecto a los 3 años. Tenemos una primera diferencia con respecto a que en uno hay una pena concreta y en el otro no. Y con respecto a ello, antes de pasar a los siguientes requisitos, quiero hacerlos pensar un momento. ¿Por qué razón? Tenemos delitos como la administración fraudulenta. El delito de la administración fraudulenta regulado en el artículo 218 del Código Penal. El delito de administración fraudulenta regulado en el artículo 218 del Código Penal. No se ha trabado la cinta, no estoy repitiendo, simplemente estoy haciendo énfasis y recalcando que este delito tiene una pena de prisión de 3 a 5 años. En el sistema jurídico salvadoreño, los delitos que son sancionados con pena de prisión de 3 años son considerados delitos menos graves. Si tienen una pena mayor, son delitos graves. Ahora, ¿cómo nosotros podremos determinar si este es un delito grave o no lo es? Pues lo haremos al concretizar la pena. Si la persona condenada a una pena de prisión por este delito es de 5 años, será considerado un delito grave. Si es condenada a una pena de prisión de 3 años, será considerado un delito menos grave. Por lo tanto, si es condenada a 3 años de prisión, se le podrá aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Si es condenada a 3 años un día, ya no será posible aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la pena porque no se cumple ese primer requisito de 3 años. ¿Por qué menciono esto? Porque este requisito lo tenemos que traer a cuenta a la suspensión condicional del procedimiento. Porque pareciera que la suspensión condicional del procedimiento solo es aplicable para aquellos delitos menos graves, los cuales hayan sido sancionados en su precepto pena de 3 años o menos. Por lo tanto, pensaríamos que la administración fraudulenta, una persona que ha incurrido en esa conducta prohibida de la administración fraudulenta, no podría gozar de la suspensión condicional del procedimiento, porque en la suspensión condicional del procedimiento no se ha concretizado la pena, mientras que en la suspensión condicional de la ejecución de la pena sí. Entonces,
¿Cómo podríamos aplicar esta salida alterna, esta forma normal de terminar el proceso para un delito de administración fraudulenta? Pues muy sencillo. El artículo 218 dice que una pena de 3 años, si esta persona hubiese sido condenada a 3 años, lo cual no sabemos hasta el momento porque estamos en una etapa inicial, estamos en una audiencia inicial, como no sabemos si va a ser o no condenada a 3 años, no sabemos si le es aplicable la suspensión condicional de la ejecución de la pena y por lo tanto no podríamos aplicar la suspensión condicional del procedimiento. Pero viene el legislador y hasta ante este vacío parámetro que no podemos determinar, encuentra una solución en jurisprudencia de la Sala de lo Penal. Ya la Sala de lo Penal ha determinado que si el fiscal del caso en la audiencia preliminar o en la audiencia inicial, según el caso, establece que si la persona fuese a ser condenada, pediría por él una pena de 3 años, no se ha concretizado la pena, ojo, pero esa petición podría ser vinculante para el juez y esa petición que es vinculante para el juez permitiría pensar que si estamos en sentencia se concretizaría en una pena de 3 años, cosa que no está ocurriendo, pero permitiría inferir que si eso ocurre, esos 3 años sería la pena aplicable a la administración fraudulenta y por lo tanto podríamos aplicarle la suspensión condicional del procedimiento. Algo muy interesante, porque la suspensión condicional del procedimiento no tenemos una pena concreta, pero la petición que hace el fiscal permitiría su aplicación. Otro requisito muy importante en la suspensión condicional de la ejecución de la pena es el resarcimiento de la responsabilidad civil. Es decir, que la persona que realizó la conducta prohibida haya podido resarcir, haya podido reparar el daño, la responsabilidad civil ocasionado por la conducta que él cometió. Bajo esa circunstancia, tenemos que haber acreditado para la suspensión condicional del procedimiento que el imputado va a pagar el daño completo por la responsabilidad civil. O que el imputado no tiene capacidad de pago para poder responder por esa responsabilidad civil que ha sido derivada de la conducta prohibida que realizó. ¿Cómo nosotros podemos determinar que una persona no tiene capacidad de pago? De varias formas. Aquí el área civil es muy abundante con respecto a ello. Podríamos pedir informes a la Superintendencia del Sistema Financiero para establecer que esta persona no tiene ningún tipo de cuenta de ahorro, no tiene ningún tipo de depósito a plazos, no tiene ningún tipo de soporte financiero dentro de ninguno de los bancos del sistema financiero. También podríamos pedir al CNR una carencia de bienes con respecto a todos los registros públicos para determinar que esta persona no tiene ningún inmueble registrado a su nombre, es decir, que no tiene ninguna propiedad inmobiliaria. De esta manera ya hemos determinado que la persona no tiene casas, no tiene propiedades, no tiene inmuebles, que la persona no tiene depósitos, no tiene ahorros, no tiene cheques, no tiene absolutamente nada con lo que pueda reparar ese daño que ha ocasionado. También podríamos solicitar una extractada al Sertrasen para poder determinar que esta persona no tiene ningún bien mueble, vehículo que pueda ser a su nombre dado a la víctima. De esa manera, nosotros podemos establecer efectivamente que el imputado no tiene capacidad de pago para reparar la responsabilidad civil. Sin embargo, esto sería algo excepcional. Lo más importante sería que esa persona que ha cometido esa conducta prohibida repare el daño civil que ha ocasionado. Otro de los requisitos que el legislador establece para la suspensión condicional del procedimiento es que el imputado haya aceptado los hechos. Muy importante. Aquí ya tenemos otra similitud y otra diferencia entre la suspensión condicional del procedimiento y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la persona no tiene por qué aceptar los hechos porque efectivamente ha sido condenado. En la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la persona no tiene por qué aceptar los hechos porque efectivamente ha sido condenado.
mientras que en la suspensión condicional del procedimiento no hay una sentencia y por lo tanto la persona debe aceptar los hechos. Ojo, esta no es una suerte de confesión judicial. La aceptación de los hechos en la suspensión condicional del procedimiento no es una forma de confesión extrajudicial, sino que simplemente es un requisito que produce efectos jurídicos para que se pueda otorgar la suspensión condicional del procedimiento. Esta aceptación de hechos perderá toda su eficacia jurídica si el juez no autoriza la suspensión condicional del procedimiento o si habiendo sido autorizada, el imputado no cumple con las reglas de conducta que se le han impuesto y al no cumplir con las reglas de conducta que se le han impuesto no vamos a valorar la aceptación de los hechos porque sería una forma de autoincriminación ilícita. Permítame un segundo para que vean que no estoy leyendo absolutamente nada ni revisando absolutamente nada, voy a tomar agua. Es decir, que no estoy editando el video. Disculpa del caso porque me quedé con la garganta un poco seca. Retomemos. Tenemos ya una distinción, entonces en la suspensión condicional del procedimiento hay una aceptación de los hechos que solo va a producir efectos jurídicos para esta forma de salida alterna. Aceptación de los hechos que va a producir efectos jurídicos siempre y cuando se cumplan las reglas de conducta y posteriormente se dé un sobreseimiento definitivo. Aceptación de los hechos que no es una forma de confesión judicial. Aceptación de los hechos que no va a ser valorada si acaso la suspensión condicional del procedimiento no es autorizada por el juez o si es revocada por el juez de vigilancia penitenciaria al no cumplirse las reglas de conducta. Ojo, quiere decir que las reglas de conducta que son impuestas a una persona que ha aceptado los hechos en una suspensión condicional del procedimiento son vigiladas por el juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena. Si el juez de vigilancia y ejecución de la pena las revoca, el juicio vuelve al estado en que se encontraba en el momento en que se procedió a autorizar la suspensión condicional del procedimiento. Y esto es muy interesante, porque el hecho de autorizar la suspensión condicional del procedimiento no quiere decir que debe existir desidia. No quiere decir que debe existir por parte de la Fiscalía General de la República y por parte del juez que la está autorizando, falta de intentar recabar los elementos probatorios por parte de Fiscalía General de la República y del juez de vigilar que puedan estos ser incorporados al proceso. ¿Por qué razón? Porque la suspensión condicional del procedimiento puede ser autorizada un día como hoy, 19 de octubre del año 2025. Pero como les dije, su periodo de prueba de 1 a 4 años, en algunos casos se extiende hasta 5. Se extiende hasta 5 años. Eso quiere decir que 4 años después de esta autorización podría ser que la prueba ya no es la misma o podría ser que ya no la encontremos. Por lo tanto, el hecho de que se haya autorizado la suspensión condicional del procedimiento no significa que el fiscal general de la República se detenga en su labor impuesta por el artículo 75 del Código Procesal Penal de obtener todos los elementos probatorios necesarios para demostrar la verdad real de los hechos históricos sucedidos, tanto prueba de cargo como prueba de descargo, obligación del fiscal general de la República, uno de sus agentes auxiliares, tema que más o menos intenté explicar en mi video anterior que habla sobre la acción penal. Ahora bien, tenemos esa similitud y esa diferencia. La diferencia la que acabamos de establecer y la similitud es con respecto a reparar el daño patrimonial ocasionado. Porque tanto en la suspensión condicional del procedimiento como en la suspensión condicional de la ejecución de la pena debe haber una reparación de la responsabilidad civil ocasionada. Ahora bien, se autoriza la suspensión condicional del procedimiento, ya sea por el juez de paz, por el juez de primera instancia o el juez de instrucción. Pero me dirán ustedes, ya está mencionando juez de instrucción y primera instancia nuevamente. El juez de paz está claro que se tiene hasta la audiencia inicial, hasta ahí es el momento de la intervención del juez de paz. Pero ¿por qué hay juez de primera instancia y juez de instrucción?
Porque en nuestro sistema jurídico en El Salvador hay jueces de instrucción que se encargan de solamente ver la etapa intermedia solo en la rama del derecho penal. Mientras que hay jueces de primera instancia que están en ciertas localidades fuera del área metropolitana de mi hermoso El Salvador, que tienen quizás una labor más compleja, porque estos jueces de primera instancia no ven solo la rama del derecho penal, sino que ven varias ramas del derecho. Entonces estos jueces de primera instancia van a conocer también de esa fase de instrucción en su etapa intermedia, y al conocer en su etapa intermedia también podrán otorgar la suspensión condicional del procedimiento. Bueno, al ser autorizada la suspensión condicional del procedimiento, se hace una certificación de la resolución donde la autoriza y de las reglas de conducta que se han impuesto. Reglas de conducta que son varias, muy diferentes a una medida cautelar. Estas reglas de conducta tienen por finalidad reeducar a la persona. Hay varias sobre ellas. Y el legislador pone una regla, que estas reglas de conducta no deben ser vejatorias, que estas reglas de conducta no deben de dañar la dignidad de la persona a la cual se le han impuesto. Sobre estas reglas de conducta, el legislador tiene una forma de redacción medianamente extraña en el artículo que la dispone, porque dice en uno de sus incisos últimos: la suspensión condicional del procedimiento será inapelable, salvo cuando las reglas de conducta vengan a dañar la dignidad humana del beneficiado. Una forma, desde mi punto de vista muy personal, bastante criticable en cómo se ha redactado ese artículo. Porque al leerlo en su forma literal, en su forma gramatical, cualquiera pudiera venir a pensar: se impone una suspensión condicional del procedimiento y no puedo apelar de la misma. Se impone una suspensión condicional del procedimiento y se me hace imposible apelar de la misma. Esa es la regla general. No estoy leyendo el artículo en este momento, pero casi que literalmente, casi textual, creo que se los puedo rezar, y dice: la suspensión condicional del procedimiento será inapelable, salvo, o sea, la regla general es que no se apela. La excepción es que se apela cuando las reglas de conducta vienen a violentar la dignidad de la persona a la cual se le han impuesto estas reglas de conducta. Para mí esto es una mala forma de redacción del legislador, es un absurdo jurídico, porque podríamos llegar a pensar que tenemos un asesino serial, una persona que ha cometido 10, 15 homicidios, y por esos 10 o 15 homicidios le podremos otorgar la suspensión condicional del procedimiento, y si le otorgamos la suspensión condicional del procedimiento no se puede apelar. Sería un absurdo, sería un premio para una conducta totalmente reprochable de una persona que ha matado a 10 o 15 personas. Repito, un asesino serial no podría desde ningún punto de vista estar gozando de la suspensión condicional del procedimiento. Entonces, ¿cómo tenemos que pensarlo? Sí, será inapelable cuando se hayan establecido que efectivamente han concurrido todos los requisitos que yo les he mencionado anteriormente. Pero de lo contrario sí debe ser apelable. Pero me dirán ustedes, para los estudiosos y conocedores del derecho, ojo, quiero hacer énfasis en que este video, si bien está dirigido para poder apoyar a los estudiantes del derecho, para poder ayudar a aquellos profesionales del derecho, también está dirigido en un aspecto simple y sencillo, ya que estoy cumpliendo con él mis horas sociales y quiero que este video sea entendido por personas que ni siquiera hayan estudiado derecho o por personas que en el peor de los casos no hayan podido ni siquiera terminar el bachillerato o cursar alguna materia en su plan básico normal. Así que estoy intentando evitar en lo mayor posible tecnicismos jurídicos. Bueno, regresando al tema. Con respecto a ello, entonces, eso sería un absurdo jurídico. Y dirán los conocedores del derecho, pero ¿cómo podremos apelar de una suspensión condicional del procedimiento si no se respeta el principio de impugnabilidad objetiva? Lo que la mayoría conocemos como el principio de taxatividad, que significa que el legislador nos pone una lista clara, una lista numerus clausus, una lista cerrada de aquellas resoluciones que pueden ser apeladas, y a eso se le conoce como impugnabilidad objetiva o principio de taxatividad.
que el legislador nos dice, esta resolución es apelable, esta es apelable, esta es apelable, esta no. Y en este caso el legislador está haciendo más que claro, dice, será inapelable. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos vulnerar ese principio de taxatividad, esa impugnabilidad objetiva, que de hecho está derivada del artículo 15 de la Constitución de la República, que habla del principio de legalidad, un principio sumamente relevante e importante para el derecho penal y consecuentemente para el derecho procesal penal? Entonces, ¿cómo nosotros podemos vulnerar esa circunstancia? Pues es sencillo. Nos vamos al artículo 464 del Código Procesal Penal, y el artículo 464 del Código Procesal Penal nos establece cuáles son las resoluciones apelables. Es decir, que el artículo 464 del Código Procesal Penal está respetando ese principio de legalidad, está respetando la impugnabilidad objetiva y está respetando el principio de taxatividad. Y dice, las que la ley determine como apelables o aquellas que imposibiliten la continuación del proceso. ¿Y acaso la suspensión condicional del procedimiento no es una de esas resoluciones, no es una de esas decisiones que imposibilitan que el proceso continúe su curso normal? Sí, sí lo es. Entonces, intentando hacer una interpretación integral de esa norma o condición que el legislador ha determinado como la suspensión condicional del procedimiento será inapelable, la vamos a pensar que será inapelable cuando se hayan cumplido los requisitos que la ley establece, que ya antes les he mencionado. Pero de lo contrario, sí es apelable de conformidad al artículo 464 del Código Procesal Penal. Bueno, se impusieron las reglas de conducta. Y esas reglas de conducta, bajo una certificación, se mandan al juez de vigilancia penitenciaria. Y el juez de vigilancia penitenciaria crea un expediente. Crea ese expediente para poder vigilar, para poder corroborar que esa persona condenada esté cumpliendo con las reglas de conducta que se le han impuesto. Para poder cumplir con esas reglas de conducta que se le han impuesto, existe un departamento que se llama el DEPLA, al cual esta persona tiene que personarse cada cierto periodo de tiempo, afirmar y corroborar que está cumpliendo esas reglas de conducta. Por ejemplo, quizás de las más comunes es que a estas personas condenadas se les impone el ir a cavar hoyos en cementerios y enterrar muertos, hacer la inhumación. Quiere decir que se reportan durante ciertos días a un cementerio municipal, y este cementerio municipal lleva un listado y hace una certificación que posteriormente manda al TEPLA. O si no, lo mandan a pintar escuelas públicas, y estas escuelas viene la persona, se apersona nuevamente, donde hay un control de las visitas que esta persona realiza a la escuela, comienza a pintar, comienza a mantener aseada quizás hasta la estructura verde de la escuela, y posteriormente se manda una certificación al DEPLA. También se presenta a firmar. Una de las reglas de conducta muy interesantes es que ya no le permiten a esta persona adorar al dios Baco. Es decir, que esta persona ya no va a poder adorar al dios Baco. El dios Baco es el dios griego del vino, es decir, el dios de aquellas personas que de alguna forma están ingiriendo alguna bebida espirituosa, por decirlo de alguna manera. Entonces esta persona también, si en algún momento comienza a adorar al dios Baco, ya no podrá ser beneficiado con las reglas de conducta que se le han impuesto. Entonces, las reglas de conducta son vigiladas por el juez de vigilancia penitenciaria, que incluso crea incidentes con respecto a ello. Si estas reglas de conducta son incumplidas, podría la persona beneficiada demostrar que sí las está cumpliendo. Se crean ciertos incidentes de conformidad al artículo 46 y siguientes de la ley de vigilancia de la ley penitenciaria, y de esa manera corroborar si la persona ha cumplido o no con esas reglas de conducta. Digamos que en su curso normal las cumple. Manda una certificación de cumplimiento de las reglas de conducta y lo remite al juez que haya pronunciado dicho beneficio, ya sea el juez de instrucción, el juez de primera instancia, el juez de paz. El juez de paz, al recibir esa certificación, determina que hay cumplimiento de las reglas de conducta y procede a aplicar lo que antes yo les establecí, que es el hecho de que el cumplimiento de las reglas de conducta se encuentra regulado en el numeral 12 del artículo 31 de las formas de extinción de la acción penal, y posteriormente se vendría a pronunciar un sobreseimiento definitivo.
Lo que es interesante aquí es que si la persona no cumple las reglas de conducta, estas se pueden revocar o se pueden ampliar hasta 5 años. ¿Por qué razón? Porque como les dije anteriormente, el legislador tiene por finalidad que estas personas no pasen la mayor parte de su tiempo en prisión, sino que estas personas puedan cumplir con su condena de una forma distinta a encontrarse en prisión, desarrollando con esto el precepto resocializador y reeducador que se encuentra determinado en el artículo 27 de la Constitución de la República. Mis estimados, de esta manera les he explicado de una forma muy somera y espero yo sencilla que haya sido comprensible lo que es la suspensión condicional del procedimiento, una forma anormal de terminar el proceso, una salida alterna de terminar el proceso, no es la única salida alterna para terminar el proceso penal común. Y ojo, hay varios procesos especiales en los cuales también podrá ser aplicado. Y ya de esta manera nosotros terminamos lo que es este tema por este momento. Espero que la información que les he brindado sea de mucha utilidad para ustedes. Los escucho en sus comentarios y por favor suscríbanse a este canal, ya que estaré produciendo más videos con respecto a mejoras sociales. Que tengan un feliz día o noche.